Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermano. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Voy a entender que todos lo tienen. Amén. Entonces voy a leer yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntándose, Lucas 8:4 en adelante. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz explicativa a nuestras vidas, Señor, esta tu palabra. Y que cada uno de nosotros se vaya con una poderosa enseñanza de lo que tú quieres que nosotros recordemos y asimilemos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que hoy vamos a participar todos, como yo siempre quiero que sea. Y quiero que leímos en Lucas, pero también quiero que leamos en Mateo. Alguien de lo que está aquí, que por favor busque el libro de Mateo capítulo 13 y que lea a voz en cuello. Mateo capítulo 13. Amén. Léete desde el versículo 3. Lo mismo que leí, pero me gusta Mateo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Yo quiero que nosotros en esta noche nos recordemos cuando a nosotros se nos predicó la palabra del Señor, o cualquier medio que Dios usó para que nosotros entendiéramos el plan de salvación. A uno de ustedes de una manera y a otro de otra. Al final, algo sucedió que nosotros asumimos, asimilamos, tomamos, y eso nos conllevó a nosotros a reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Yo quiero que recordemos ese momento, porque nosotros asumimos esa palabra, y como no sabíamos, alguien o el mismo Espíritu Santo o alguien nos
indujo a que confesáramos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón. Y esa palabra germinó en nuestras vidas, la pusimos por práctica, por fe, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Perfecto. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ahora bien, ¿qué ha venido aconteciendo desde el momento en que nosotros asimilamos esa palabra, la creímos por la fe, la pusimos por obra, y eso trajo como consecuencia de bendición para nosotros que pudimos entrar en el plan de salvación? ¿Qué ha pasado desde ese tiempo hasta la fecha? ¿Qué ha pasado? Eso lo vamos a ver ahora, y cada uno de nosotros va a ver, porque Dios nos está viendo, qué pasó en el camino, qué ha pasado en el proceso desde ese momento hasta ahora. Recuérdense que esta parábola nos está hablando de diferentes tipos de personas. Recuerdo que un día Robinson habló algo, no sé si eran 5 minutos de gloria, o no sé si fue en qué momento, pero hay varios tipos de personas que queremos enfocar en esta noche. Y yo quiero que nosotros hagamos un análisis rápido cuando la misma Biblia lo va a explicar, porque hay versículos en la Biblia como que se explican solo, y hay otros que tú tienes que tratar de ver cómo el Espíritu Santo así como que te ayuda de una manera más profunda en la palabra. Entonces yo quiero que veamos desde el momento en que nosotros asumimos esa palabra hasta hoy, en qué tipo de persona nos hemos convertido. Porque nosotros éramos del tipo de persona a la que yo me quiero referir en esta noche, y quiero enfocarme en eso para que cualquier distracción en el tiempo que ha transcurrido y que de repente nosotros cambiamos la manera de ver la palabra del Señor y asumirla y practicarla. ¿Okay? Le hice esa introducción. Ahora vamos a la Biblia de nuevo. En el mismo libro de Mateo, la Biblia dice en el versículo 18 del mismo capítulo 13 que Jesús le explica la parábola. Y ahí es que yo quiero que nosotros empecemos a analizarla. Vamos a ver el versículo 18 y nos vamos a detener en algunos versículos para definir cosas. Versículo 18. Necesito que tengan la Biblia en la mano para que alguien pueda. Vamos a ver, Judy. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Sigue. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, nos detenemos ahí. Nos detenemos ahí y mantén la Biblia ahí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el diablo, viene el enemigo, que el Señor lo reprenda, y arrebata. Lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay palabras que han venido a nuestras vidas y que muchas veces, hermano, nosotros estamos tan agobiados que esa palabra, cuando la recibimos, de repente Dios habló. Mira, hermano, Dios ha hablado en esta iglesia y te ha hablado a tu vida por muchísimos medios, y de repente tú como que no la entiendes, y al no entenderla no le das seguimiento.
Cuando el enemigo se da cuenta de que tú no le entendiste y él sabe el impacto que puede recibir un ser humano con esa palabra que se recibe, viene el enemigo y te la arrebata porque él sabe que si tú logras entender la palabra que se te fue dada, cosas poderosas tú puedes hacer con eso que Dios mandó o leíste o alguien te dijo. El enemigo rápidamente sabe, no le entendió. Se turbó o por estar turbado lo que sea, no le entendió. ¡Fue! Y la arrebata. ¿Cuántas palabras nos han arrebatado? Porque de repente no entendimos la visión, no entendimos la palabra. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de estar siempre dentro del camino, no ahí como dice junto al camino como estaba Bartimeo el ciego. El versículo 20, Judy. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado o la palabra que fue sembrada en pedregales. Bueno, el pedregal es un terreno que su nombre lo indica, cubierto de piedras, pero piedras que están sueltas, no así como que están enterradas, no, mucha piedra. Entonces, donde hay mucha piedra y muchas cosas así, la siembra como que se ahoga, como que no puede crecer a los niveles que tiene que crecer. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y fíjense que muchos de nosotros hemos recibido la palabra en pedregales. En pedregales. Este es el que oye la palabra. Óyeme, yo he oído y usted ha oído palabra de Dios. Y la recibimos, que no hay diablo que se nos meta en el medio por el gozo que recibimos cuando esa palabra llegó a nuestras vidas. Puedo decirle a cuánto le ha pasado, y yo sé que si usted pudiera darle rápidamente a la manito que usted tiene ahí, y yo le digo a cuánto le ha pasado que ha recibido la palabra en pedregal, que es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero eso que recibiste como que no le diste la importancia después. Entonces no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, que es un gozo momentáneo. Un gozo que probablemente fue real en el momento que recibiste la palabra, pero que no pudiste mantener el gozo que produce la palabra. ¿Por qué? Porque te vino un problema, es la palabra que dice, te vino una aflicción, sentiste una persecución y eso te hizo a ti desenfocarte de lo que te produjo el gozo cuando recibiste la palabra. Cuando la recibiste fue un gozo que nadie puede dudar de que fue un gozo. Nadie lo puede dudar. Pero vino una aflicción a tu vida, vino un problema a tu vida y te olvidaste de la palabra que recibiste. Dios le está hablando a más de uno aquí en esta noche. Hemos recibido, mire, el enemigo se nos pone por delante cuando hemos recibido ese tipo de palabras y o le pasamos por arriba o él se tiene que quitar. Mas, sin embargo, no hemos tenido la capacidad para entender de que si esa palabra me produjo un gozo es por algo. Pero que el problema tuyo o la aflicción que te vino la pusiste por encima
de la palabra que tú recibiste que te produjo gozo. Pero le dije, ¿quién tú eres? El de Pedregal, el de junto al camino, o cuál de las cuatro cosas que vamos a mencionar, que al final yo quiero que nos quedemos con la que realmente nosotros debemos de ser. Entonces, hermano, no hay aflicción, no hay persecución, no hay problema, enfermedad, lo que sea, que pueda robarnos el gozo, hermano. Yo no te voy a decir que tú no te vas a sentir mal, pero el gozo no te lo puede quitar. No es que tú vas a estar todo el tiempo con una risa arriba y que tú vas a estar brincando. Eso no es el gozo. Pero no es verdad que yo recibo una palabra y me produce un efecto positivo espiritualmente, físicamente y en todos los órdenes. Y entonces me va a venir una aflicción, me va a venir un problema. Y ese gozo o esa palabra que yo recibí que produjo un gozo en mí, esa aflicción, ese problema, me lo va a desaparecer. Pedregal. Hay que salir de ahí. Bendito sea Dios para siempre. Versículo 22. Amén. Léalo. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Hasta ahí. Más el que fue sembrado Espérame. en Déjala buena. ahí. Ah, ok. Déjala ahí. Estamos en el versículo 22. Sí. El espino, ya recibimos. Y dice la Biblia que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán desmedido muchas veces por, ahí viene de nuevo la mujer samaritana. Si no cambiamos el orden y nuestras prioridades las ponemos ahí y corremos hacia el propósito, el afán de este siglo y el engaño por tratar de buscar desmedidamente riqueza, que no es malo. No es malo. Es el afán y te desubicas. Porque no estoy hablando de que tú trabajas con un horario. No. Ese es su horario que usted tiene. De 8 a 5, de 3 a 6, de 10 a qué yo cuánto. No importa. El horario que tiene Robinson, ese es tu horario. El que tiene Leo Belki, ese es su horario. El de Elevel, el de Licel, de Judy, esos son su horario. Ahora mismo Judy está en el hospital porque le tocó trabajar. Ese es su horario. Entonces, ese tipo de cosas ahogan la bendición que produjo la palabra en nosotros. Y no la podemos mantener. La ahogan porque los afanes nos sacan del propósito. Y se hace infructuosa. Usted sabe la palabra infructuosa, que no es de utilidad y que no produce resultado. Eso es lo que significa. Entonces, ahí la palabra dice que esa situación se hace infructuosa en nuestras vidas. O sea, ningún tipo de utilidad le damos y no tiene ningún resultado en nuestras vidas la palabra que nosotros escuchamos. Espino, hay que salir de ahí.
Bendito sea el Señor. Usted sabe lo que es recibir la palabra del Señor con gozo. Recibir la palabra del Señor y de repente, porque nosotros no estamos claros, hermano, muchas veces el enemigo arrebata las bendiciones que Dios nos entregó, que nosotros no tuvimos que arrebatarla. Por eso es que el término arrebatar hay que usarlo para volver a arrebatarle lo que el enemigo te arrebató. A Dios no, a Dios yo le pongo mis manos para que él me entregue, pero al diablo, que el Señor lo reprenda, que muchas veces nos ha arrebatado, nos ha robado. A él hay que arrebatarle, a él hay que quitarle lo que un día él nos quitó también por el descuido o por lo que sea que haya pasado en nuestras vidas. Espino, que salir para que la palabra fluya en nuestras vidas y sea como algo, río de agua viva, y que nosotros podamos recibirla, ser bendecidos y expandirla. Versículo 23. Nosotros hemos visto tres cosas, pero yo quiero que nos detengamos porque usted y yo somos lo que vamos a ver ahora. Versículo 23. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sigue. Les refirió otra parábola No, diciendo. hasta ahí. Okay. El 23, repítelo, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese eres tú y soy yo. En ese que yo quiero que nos enfoquemos. Ya vimos los tres anteriores, pero yo quiero que nos enfoquemos en este cuarto tipo de persona a la que tú y yo pertenecemos, independientemente en las anteriores hayamos fallado en un momento determinado y que nos arrebataron la palabra, que fue sembrado en pedregal en un momento, que fue entre espinos, pero ahora, hermano, yo necesito que cada uno de nosotros se quede en el cuarto tipo de persona. El que fue sembrado en buena tierra, que ese eres tú y soy yo. O debemos ser tú y debo ser yo. Este es el que oye, como estamos haciendo ahora. El que no se ha distraído y ha salido de repente y se ha quedado por ahí en la casa y está ahí conectado. Es el que oye la palabra. La entiende, porque la palabra es llana, no es un asunto de que hay que buscarle, no. La entiende. Y si no la entiende, busca cómo entenderla. Y no solamente que la oye y la entiende, sino que da fruto de la palabra que recibió, que entendió, que oyó y que entendió. Da fruto. Y no solamente que da fruto, sino que el fruto produce una proporción donde nosotros no podemos bajar. Hay uno que va a producir al 100%. Hay otros que serán al 60% y hay otros que serán al 30%, pero nadie puede bajar del 30%. Y si estás en el 30, tienes que hacer los esfuerzos del lugar y lo que sea que haya que hacer para subir al 60 y el del 60 subir al 100, pero nadie puede bajar del 30. Son parámetros que la palabra pone ahí. Y un 30% para que la palabra germine y fluya, no es que sea, pero Dios la pone ahí porque él entiende que siempre va a haber personas
que van a correr a 30, otros a 60 y otros a 100. Y hay muchos que van a morir a 30, otros morirán a 60 y otros van a morir a 100. Lo que tú no puedes ser es que tú estés a 100 y tú bajes a 60. No, lo que tiene que ser es el que esté a 60 subir a 100 y el que esté a 30 a 60, pero nadie puede descender. Nadie puede descender aquí en esta iglesia. O te queda ahí, quédate ahí, pero no descienda. Si tú das 30, tú estás nítido. Porque hasta ahí está bien. Si tú das 60, está bien. Y si das a 100, está bien. Pero el que esté a 30 no me baje a 20. Ni el de 60 a 40, ni el de 100 a 60. Los que son del versículo 23 son personas valiosas y virtuosas. Valiosas y virtuosas a la vista de Dios. Porque Dios sabe el esfuerzo que tú estás haciendo para poder escuchar, como dice ahí, para poder entenderla y para poder producir al porcentaje que Dios estableció en su palabra. Entonces, tú eres valioso y virtuoso y digno a los ojos de Dios entre esos tres parámetros. Si estás por en sí, por abajo, tienes que hacer lo que haya que hacer. Porque una cosa es que tú caigas por abajo y te quedes como que bueno. Y otra cosa es que tú hayas caído por abajo de la proporción en la que tú tienes que estar, pero estás haciendo los esfuerzos del lugar, no solamente para volver donde estaba, sino para seguir hacia arriba. ¿Recuerdan la falda, la montaña? Que le he dicho en reiteradas ocasiones, tiene tres partes: la falda, la meseta y la cima. Ahí está 30, 60, 100. O no el 30, porque los de 30 no están en la falda. Pero hago una relación, porque cuando tú desciendes a la falda de la montaña que está por abajo del 30, entonces empiezan los chismes, la envidia, la murmuración, porque cuando estás por abajo del 30 no estás enfocado, porque descendiste donde Dios no dijo que debe de descender. Entonces, mucha gente que están ahí en la falda, que están por abajo del 30, están tratando de subir a la meseta, que son la gente que están a 60, que están con la visión, que están tratando de hacer cosas en Dios. Porque todavía a 30 se sienten como que tienen fuerza para seguir corriendo. No importa la edad. Porque quieren agradar a Dios y quieren hacer cosas para el Señor. Entonces, el que tiene el versículo 23, que fue sembrado en buena tierra. Recuérdense, venimos desde el Pedregal, después venimos junto al camino Pedregal y Espino. Pero aquí, el que fue sembrado en buena tierra, como yo sé que la palabra ha sido sembrada en buena tierra en tu vida, eso ha producido en nosotros humildad. El que la reciba en buena tierra por obligación tiene que ser humilde, porque la palabra de Dios te hace humilde. Nadie que recibe la palabra en buena tierra puede quedarse igual. La palabra cambia, transforma y te convierte en una mejor persona en términos general. Entonces te hace humilde, te hace obediente. La palabra que cae en buena tierra, como lo que tú eres, te hace obediente. No solo la oye la palabra, sino que te va a la casa y la medita. Y que cuando cerremos ahorita tú meditas en lo que hemos estado hablando de la palabra. La palabra que cae en buena tierra no se queda así, sino que la medita de día y de noche. Y la lee en voz alta luego de que termina lo que está leyendo o lo que está escuchando. Hablan de ella, la palabra que cae en buena tierra, como ha caído en tu vida y en la mía. Habla de ella, porque no hay forma
que la palabra de Dios caiga en buena tierra y tú te quedes estático. Tiene que suceder como sucedió con la mujer samaritana. Cayó en buena tierra y esta mujer arrancó a hablar de ella. Y sabe también cómo responder a ella. Y durante toda la semana te pasas analizándola. Wow. Y te pone como, wow, qué palabra. Y no permite que el enemigo te la arrebate porque ha caído en buena tierra. Cuando cae en buena tierra, las raíces son profundas. No como la que cayó en pedregales, que fue rápidamente porque no tenía profundidad. Creció pero sin profundidad. Entonces, como la palabra cayó en tu vida en buena tierra, tiene que ser raíces profundas para que esas raíces cuando bajan para abajo y se agarran de esas rocas y luego entonces tú empiezas a crecer, no hay infierno que haga que tú tropieces, porque la palabra te va a ayudar a sobrevivir. No solo que la recibe cuando cae en buena tierra, sino que tú la comprendes y Dios te abre el entendimiento. Una persona de buena tierra tiene la palabra en alta estima. No tiene la palabra, la Biblia allá en la casa y le pasa por el lado y la mira y vuelve y la mira y la mira y vuelve y la mira y no la abre. No, la tiene en una alta estima la palabra del Señor. La que cae en buena tierra, como lo que yo entiendo que ha caído en tu vida. Cuando cae en buena tierra, tú confiesas la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra que cae en buena tierra es tan poderosa que tú no te conmueves fácilmente por malas noticias, porque tu corazón está confiado en el Señor y en su palabra. Las adversidades no te tambalean, te preocupa, pero te mantiene firme porque tú has creído a las promesas que están en su palabra, porque cayó en buena tierra y tú eres una buena tierra. Ya si eras pedregal, si eras espino o si estabas junto al camino, suelta eso. Tú eres buena tierra. Camina el que recibe, porque esto también tiene compromiso que hay que cumplir. Esa palabra que cayó en buena tierra en ti, camina en amor y en perdón, porque no hay forma de que tú hayas recibido la palabra en buena tierra como lo que tú eres y tú no perdones. Y tú no tengas ese amor para con tu prójimo, para con lo demás. Entonces, esa palabra cuando cae en buena tierra produce amor y perdón. Y la toma como un estilo de vida porque te va a ayudar en todo el sentido de la palabra para la vida, como yo siempre digo. Esa palabra que cae en buena tierra como la que cayó en tu vida no permite que te distraiga por las preocupaciones de este mundo, sino que vas a saber enfrentar las situaciones con madurez. Porque el que cayó en buena tierra, esa palabra en tu vida, te va a ayudar a madurar y a saber enfrentar las diferentes situaciones que se te presenten en la vida. En la vida. El estatus que tú puedas tener no te desenfoca tampoco. Tú puedes ser lo que tú quieras y eso no te va a desenfocar en lo que la palabra, el efecto que produjo la palabra en ti. Repito, mis amados, nosotros somos de las personas que la palabra cayó en buena tierra. Si en algún momento, estando junto al camino, recibiste la palabra con gozo, pero fue momentánea, el enemigo, sabiendo el efecto que podía producir en ti, te la arrebató. No permita que eso vuelva a acontecer en tu vida, porque tú está declarado o está determinado a que tú eres
una buena tierra y que la palabra del Señor va a germinar y va a producir al 100 por 1, va a producir al 60 y va a producir al 30. Ese es el tema de hoy que me confrontó a mí y que te confrontó a ti. Y estoy seguro que a más de 2 el Señor le ha hablado en esta noche. Yo quiero darle oportunidades para que usted hable, porque aquí hay gente que tiene que hablar y no hablan. Usted tiene que hablar, porque estos son los estudios interactivos. A mí me gusta que usted, aunque no dure 3 horas, porque se supone que yo tuve la mayor parte de la exposición, y entonces ahora viene, después de la exposición, los comentarios, que tienen que ser concisos y precisos sobre el tema. Necesito a alguien conciso y preciso que hable. No. Pastor, Sí. se pudiese decir con ese tema que, por ejemplo, cuando a una persona se le da la palabra, bueno, un converso que va a la iglesia, escucha el mensaje, se le hace la invitación, pero dice no, todavía no estoy preparado y eso, que en algún momento también nosotros lo hicimos. Se puede decir entonces que ahí la palabra cayó en tierra, en pedregal. Bueno, o en Pedregal o en la otra, pero recuérdate que el término es para la persona, porque la palabra hace el efecto para la cual fue enviada. Lo que pasa es que la persona es la que no quiere. no deja que produzca en su vida para lo cual fue enviada. Y no solamente el inconverso. Nosotros mismos hemos recibido tanta palabra y se han aplicado esos 3 aspectos que vimos anteriormente en nosotros. Muchas de esas el enemigo no las ha arrebatado, muchas de esas no han germinado porque muchas veces no tenemos esa profundidad en las raíces, y lo otro es que se ahogan porque los afanes no nos permiten entenderlo a nosotros también. Eso aplica para todo, pero sí es así. Ok. Alguien, ajá, dime. Amén. Se daría, perdón María, se daría también el caso en el que cuando uno viene al evangelio y viene y vuelve otra vez a nuestras andanzas, como se dice, también lo que se dice descarriado. La palabra no germinó. Bueno, no la pusiste a germinar. Ella siempre tiene todos los nutrientes Okay. para que esto suceda. Exacto, es nosotros. Ok. Por lo mismo que se está hablando, que vienen los afanes, pero al inicio, esa que se convirtió ya dio fruto, es una tierra fértil. Pero a veces tenemos tierra fértil que o le echamos demasiada agua o no le echamos agua, no le damos abono y se seca. Entonces eso pasa cuando uno se descarría, que se va apartando, los afanes ahogan a uno y cuando viene a uno se aparta. María, comentario. Amén. Pues, por ejemplo, yo lo que quiero aportar es que, por ejemplo, la semilla en mí ha germinado. Yo soy producto de una célula que abrió nuestro hermano Gamaliel, me imagino que usted lo conoce. Él se movía desde la caoba a dar esa célula ahí en el patio donde yo vivía y donde él, y se la pusimos. Es difícil de muchas maneras. Él dijo, pónganlo los domingos nadie iba, pónganlo a tal hora, a la hora que se ponía nadie iba. Pero en mí sí germinó la semilla, porque el plan de salvación que él nos presentó en la célula, yo determiné que yo quería ese plan de salvación y soy fruto de esa semilla que él sembró en ese tiempo. Ok, entonces, hoy
después de eso, Dios nos está diciendo, y te está diciendo a ti, María, también, que tenemos que tener cuidado luego de eso, cuando seguimos recibiendo la palabra, que no sea que caiga ahora en esas tres condiciones anteriores. Independientemente germinó en ti y hiciste confesión de fe, hay muchas palabras que han venido a nuestras vidas que no le hemos sacado el provecho, no la hemos puesto en su justa dimensión. Y muchas de esas palabras el enemigo nos las ha arrebatado, otras las hemos olvidado, etcétera. Dios quiere en esta noche que nosotros entendamos lo que realmente somos y que si somos de tierra fértil es para que esa semilla germine y haga el efecto para el cual fue enviada en un momento determinado en nuestras vidas. Amén. ¿Alguien más? Pastor, sí, yo, Maranata. Ya, dígame usted. Sí, yo quiero aportar algo. Es que para que el enemigo no venga a arrebatar la palabra, tenemos que aprender a practicar la palabra, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tenemos que poner por obra la palabra, tenemos que correr con la palabra y así el enemigo realmente no va a poder arrebatar la palabra, sino que esa palabra va a germinar y va a producir a 100%. Es el propósito fundamental, que no importa en el nivel que estés, si estás en esos tres niveles, la palabra va a correr contigo o tú vas a correr con la palabra, pero no bajemos de esa proporción que Dios tiene ahí. Es así. Es así, poner por práctica, no solamente recibirla, porque si la recibimos, díganme ustedes, como la Biblia, si la tengo y la cierro y la pongo en la mesita de noche y no la abro, no la leo y no la pongo por práctica, ella va a ser un libro más. Ella va a ser. Amén. Esta iglesia ha recibido mucha palabra de parte del Señor. Ya a nosotros lo que nos toca es accionar. Ahora que Maranata hablaba, George decía el día pasado que la iglesia, muchas iglesias, no refiriéndose a nosotros solo, pero él no le está hablando a Santiago, sino a nosotros. Escuchamos la palabra del Señor, pero no accionamos sobre la palabra. Ya a nosotros lo que nos toca es accionar sobre la palabra. Ya no hay de que otra cosa que no sea accionar sobre ya lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Así como dice la Biblia, pastor, que todo tiene su tiempo, a un tiempo para escuchar la palabra y también a un tiempo para accionar, para poner por obra la palabra. Este es el tiempo de eso. Amén. Yo voy a aportar algo, pastor, en lo que es la palabra. Entiendo que muchos de nosotros muchas veces también fuimos caminos, fuimos espinos y también fuimos pedregales. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos daba la palabra en aquel tiempo. Cuando empezamos, los afanes de la vida no la ahogaban, que son los espinos, pero era porque no entendíamos lo que se nos estaba diciendo. Entonces, una vez fuimos camino, cuando nos tiraban la palabra y nosotros entendíamos que, ok, no, se nos la pasábamos por encima, la pisoteábamos. O sea, de muchas formas nosotros hemos sido esas tres tierras, hemos sido también pedregales, porque la semilla no ha germinado bien. Pero cuando nosotros decidimos, como dijo la hermana María, que ella decidió avanzar, que la semilla germinara en ella, cuando decidimos aceptar la palabra, entonces la palabra entra y germina y hace su trabajo dentro de nosotros, cambiando toda nuestra vida anterior por una vida nueva, porque dice que nosotros venimos haciendo un odre nuevo. Entonces por eso por eso recibimos esa palabra nueva, porque somos nuevos, estamos reformados, ¿entiendes? Entonces venimos nosotros a dar el mejor fruto. Entonces cuando nosotros damos el mejor fruto es cuando esas cosas que nosotros vivíamos antes, ese mundo atrás, entonces ya nosotros estamos dando unos mejores mangos, unos mejores aguacates, o sea, frutos deseados que otros dicen, wow, pues yo quiero tener el fruto de la hermana Guillermina, quiero tener el fruto de la hermana Maranata.
yo quisiera ser así. ¿Entiendes por qué? Porque esas mujeres se han dedicado a darle los ejemplos. La hermana María, la hermana Elber, o sea, todas nuestras hermanas que entiendo que son buena tierra todas, todos los hermanos de la iglesia, globalmente, porque el solo hecho de uno estar dentro de la congregación y aceptar la palabra y alinearse a lo que la palabra dice, óigame, eso es algo poderoso, eso es algo que, Dios mío, es algo bastante tremendo. Amén. Entonces yo creo que sí, que sí, usted, Dios, yo aquí le doy la gracia al Señor. Ayer yo decía, Señor, yo bendigo al hermano pastor, así sola aquí en el Valle Bayón, porque usted ha bendecido su vida, dándole a él una buena tierra para que él la cultive. Porque yo conozco a hermanos pastores que dicen, ay, no aguanto. La iglesia es fuerte, no aguanta, pero Dios ha bendecido su vida dándole buena tierra. Entonces, entiendo que sí, nosotros somos una tierra que hemos sido germinada, como dice hermana Maranata, recibiendo palabra y haciendo la nuestra para poder mantenernos en el lugar, porque no ha sido fácil. Amén. El objetivo fundamental de esta noche es que esos tres aspectos que se mencionaron en el inicio hayan pasado sobre nuestras vidas y que si están actualmente nosotros podamos salir de esa condición y entender de que somos de las personas que la palabra cae en buena tierra. Amén. Y que vamos a dar frutos al 100, al 60 y al 30. Lo que le pido, hermano, es que nadie baje. Si estás en una posición de guerra, no cambies, pero tampoco baje de los estándares que Dios ha diseñado en su palabra. Un porcentaje de 30 dentro de lo que cabe, si el Señor lo puso, tú puedes hacer un buen trabajo. Un porcentaje de 60 puedes hacer un trabajo excelente y un porcentaje a 100 pues puedes hacer un trabajo, como yo digo, apoteósicamente excelente con todo lo que realmente Dios exige en ese sentido. Así que mis hermanos, el objetivo fundamental es ese, que todo lo que pueda impedir que la palabra ejecute en nuestras vidas, porque mire hermano, lo que sucede en la oración de las 3, que yo a veces oigo los mensajes, escucho las exhortaciones y oigo las oraciones, lo que sucede a las 2 de la mañana, lo que sucede los lunes, lo que sucede los viernes en el culto, lo que sucede cuando damos los cultos de los jóvenes y lo que sucede los domingos, hermano, nadie de lo que está aquí tiene justificación para no ser buena tierra. Nadie de los que estamos aquí tiene justificación para caer a un nivel inferior de lo que ya Dios determinó que nosotros podemos hacer. Así que es una iglesia, hermano, que yo no sé si usted la ha puesto en su justa dimensión, pero como iglesia que la componemos usted y yo, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, somos altamente privilegiados de parte del Señor de todas las cosas que Dios ha venido haciendo, enseñándonos, dándonos, más lo que viene. Entonces yo creo que todas las áreas de nuestras vidas en orden espiritual tienen que estar cubiertas. Nosotros tenemos que tener claro nuestras responsabilidades como cristianos y como parte del cuerpo de Cristo en la iglesia de Dios, Nueva Vida, Casa de Adoración y Restauración. Cada quien tiene que saber y entender el propósito por la que Dios te sembró en este lugar, que no fue para cosas pequeñas. Pequeño es el templo, pero grande es la iglesia a la que Cristo decidió habitar en aquel lugar, en nosotros y está con nosotros. Así que hermano, Dios me le bendiga. Yo le digo siempre que entremos a las 8 porque yo quiero que sea así, porque yo sé que hay muchas ocupaciones, pero tenemos que entrar porque esto es de 8 a 9. Yo trato de que sea de 8 a 9. Puede ser uno que 10 o 5 minutos, pero de 8 a 9. El estudio bíblico con toda y participación, que sea así para que el próximo miércoles podamos estar de nuevo por este medio y que el lunes también entremos en el horario. Y fíjense que en los últimos tiempos la hermana Natalia ha venido poniendo
en los links, puntual. Yo estoy observando eso, estoy observando, porque yo lo mío es observar y mirar. Puntual, porque la puntualidad produce tal y tal cosa. Porque tenemos que llegar a un punto, hermano, de que no tengamos que estar ni voceando, ni escribiendo para que la gente esté a la hora que tiene que estar, siempre que dependa de ti. Yo sé que van a haber eventualidades que no te van a permitir estar, pero eventualidades. Pero siempre que dependa de ti, llegará un momento, hermano, que no tengamos que decir, hermano, ya empezamos, hermano, entren, hermano, y la iglesia vacía, por ejemplo, a las 9 de la mañana, y uno tirándole una foto a la iglesia y mandándosela como para que te choque. Sí, porque cuando yo le tiro una foto a toda la silla vacía y la mando, es para que te choque, no es para que te goce, por si acaso. Te estoy diciendo el por qué yo le envío de verdad. Y que estemos que mandando 40 veces la misma información, que para recordarle. No. Yo creo que esta iglesia ya está en el punto de ebullición para que entendamos cuál es el programa que tiene la iglesia y los horarios y dónde nosotros tenemos que estar y a la hora que tenemos que estar. Llegará un momento que solamente se mandará la información y nunca más se hablará de eso, porque todo el mundo tendrá en su agenda lo que tiene que hacer con relación a la iglesia. Eso es a lo que yo aspiro ya, porque ya nosotros estamos ahí, en ese punto, hermano, de ebullición.